Jueves, 8 de agosto. Cuidado con el pan en mal estado. Bienvenidos a la lectura de la lección de escuela sabática y los comentarios del Espíritu de Profecía. Lee Marcos 8, 11 al 13. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Lee Marcos 8, 14 al 21. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿Cuándo partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. ¿Y cuándo los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, Marcos 8:15, que era símbolo de sus enseñanzas, ver Mateo 16:12. Pero los discípulos no comprenden, y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal. Como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus palabras recuerdan lo que dice en Marcos 4:10 al 12 acerca de los que están fuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos 8, 19 y 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que él alimentó a los 5,000, Marcos 6, 30 al 44, y también a los 4,000, Marcos 8, 1 al 10, con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8, 21 es nuevamente retórica, ¿cómo aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Comentarios del Espíritu de Profecía. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu, y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo,
los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala, se habían olvidado de llevar pan, y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada, pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo, el deseado de todas las gentes. Páginas 374 y 375. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla, y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Lucas 12:1. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos. Ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo, el deseado de todas las gentes, páginas 375 y 376. Cuando seamos capaces de comprender el carácter de Dios como lo hizo Moisés, también nosotros nos adelantaremos a inclinarnos en adoración y alabanza. Jesús contempló nada menos que el amor con que me has amado, estuviera en los corazones de sus hijos, a fin de que pudieran impartir el conocimiento de Dios a los demás. ¿O qué seguridad es esta, que el amor de Dios pueda morar en los corazones de todos los que creen en Él? Uno que sabe ha dicho, el Padre mismo os ama. Uno que tiene un conocimiento experimental de la longitud, anchura, altura y profundidad de ese amor, nos ha declarado este hecho asombroso. Este amor es nuestro mediante la fe en el Hijo de Dios, por lo tanto una conexión con Cristo significa todo para nosotros. Hemos de ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, y entonces somos amados por el Dios infinito como miembros del cuerpo de Cristo, como sarmientos de la vid viviente. Fundamentals of Christian Education, páginas 177 y 178. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de este día. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Te deseamos un feliz día. Que Dios te bendiga.